un honor y un gusto haber sido invitada por el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social para compartir algunas ideas con ustedes sobre el sentido del aseguramiento y los retos que se tiene en este momento, en este contexto histórico que nos atañe, tan complejo debido a una pandemia, con lo cual, si bien se me ha pedido que hable en términos más globales sobre seguridad social, entendiendo pensiones y salud, que es a lo que se aboca el instituto fundamentalmente, haré un énfasis en salud. Voy entonces a compartir con ustedes la pantalla. Les decía entonces que va a tener un cierto énfasis mi exposición en salud debido a la pandemia que estamos enfrentando. En primer término, explicitar cuál es mi perspectiva sobre el aseguramiento con una vocación universal, solidaria y redistributiva. Y entonces, en primer lugar, acentuar que todas las personas, todos y cada uno de nosotros, incluso aquellos más privilegiados económica y socialmente, enfrentamos una mirada de riesgos a lo largo de nuestras vidas, enfermedades, necesidades de cuidado, episodios de desempleo y subempleo, pérdida o baja disminución radical de ingresos en la vejez, que escapan en diversa medida a nuestro control. Naturalmente, según la situación socioeconómica de cada cual, ese nivel de riesgo va a ser distinto, pero afecta a todos los seres humanos. Y el sentido del aseguramiento es precisamente protegernos en cierta medida de aquellos riesgos. Como lo sentó muy claramente Arrow ya hace muchas décadas en su trabajo seminal sobre salud, pero que se puede extender en un sentido más lato al aseguramiento, la capacidad del mercado para cubrir estos riesgos es muy limitada, debido a que prevalece la incertidumbre y aquí al mercado se orienta el lucro. ¿En qué medida prevalece la incertidumbre? Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que una pandemia como la actual iba a acarrear episodios de desempleo o subempleo como está enfrentando hoy la humanidad? Entonces, un seguro de desempleo tiene esa relevancia en ese momento. Además, ninguno de nosotros sabemos a lo largo de nuestra vida de qué nos enfermaremos, por cuánto tiempo, en qué momento, etc. Y por eso, por esa prevalencia de la incertidumbre y porque el mercado se orienta al lucro, es imposible mediante el mercado tener una capacidad adecuada para cubrir estos riesgos. Otra cosa importante es que cuando el aseguramiento es solidario, el estado de bienestar actúa como un banco de ahorros. Es decir, cuando somos jóvenes y nos enfermamos poco y estamos en el marco de un sistema redistributivo, aquellos beneficios que estamos cotizando y obteniendo beneficios restringidos debido a que somos sanos, a que somos jóvenes. Cuando envejecemos, eso varía, ¿verdad? Entonces, dentro de un marco redistributivo, el estado de bienestar actúa como un banco de ahorros porque la entidad para la que yo cotizo ahorra en cierta medida para que en el momento en que alguien se enferma, en que alguien envejece, etcétera, eso se disponga de eso que ha sido nutrido por las contribuciones como una suerte de ahorro para las personas. Luego, es importante, y por eso subrayaba esto de que todos estamos sometidos a riesgos, la idea de que la incertidumbre inherente a los riesgos puede facilitar la solidaridad por parte incluso de quienes tienen mayores ingresos. Naturalmente, ello varía de país a país y como has subrayado,
don Juan Pablo y el director del instituto, la cobertura en Guatemala de los riesgos es muy limitada. Hay una serie asignatura pendiente en esos términos para ampliar y universalizar cobertura, ¿verdad? Y entonces, es muy interesante constatar que históricamente las sociedades donde ha crecido la universalidad, etcétera, son sociedades donde se han forjado importantes alianzas redistributivas. Las alianzas redistributivas, donde no solo los pobres son quienes acceden a la seguridad social, permiten avanzar hacia una mejor convergencia de beneficios, hacia una mejor calidad y suficiencia de los beneficios. El derecho a la salud. Voy a hacer muy rápido una alusión al derecho a la salud y a las pensiones para contrastar que el sentido de la seguridad social diverge en ambos casos. Aquí es muy complejo. Voy a sintetizar diciendo, con Margaret Whitehead, que ya se volvió clásica su estipulación, las inequidades en salud constituyen diferencias innecesarias, evitables e injustas. Entonces, es de esos tres pilares que se tiene que hacer cargo el derecho a la salud, ¿verdad? Y normalmente, dentro de la discusión democrática, y como digo, cuando las alianzas redistributivas son más sólidas, los derechos sociales se forjan de una manera más concreta y más sólida. Y entonces, los derechos sociales estipulan estándares imperativos y definen situaciones inadmisibles, ¿verdad? Y el Estado debe demostrar esfuerzos para satisfacer esas obligaciones. El cumplimiento, entonces, se relaciona con la disposición de recursos. Ciertamente, los derechos sociales no se pueden cumplir de la noche a la mañana porque se requieren recursos para su cumplimiento, pero los estados deben demostrar esfuerzos para satisfacer esas obligaciones. Esto de nuevo, como nos decía Juan Pablo, el Estado guatemalteco debe satisfacer esa deuda que durante años ha acumulado con la seguridad social y en ese sentido demostrar esfuerzos para satisfacer estas obligaciones en esos términos. La protección social en salud debe velar por la singularidad y la excepcionalidad de este bien. Y esto nos lo formula de una manera muy buena, muy sintética Amartya Sen. La salud es un bien sui generis, tanto por su valor intrínseco como instrumental. Es decir, nosotros desde el punto de vista del bienestar, ¿verdad? La salud tiene un valor intrínseco. Nos sentimos bien cuanto más sanos somos, ¿no es cierto? Pero también tiene un valor instrumental. Es muy difícil que si alguien está muy enfermo o tiene restricciones, sean términos agudos o crónicos de salud, es muy difícil, por ejemplo, que se pueda insertar adecuadamente en el mercado laboral y por lo tanto pueda satisfacer las necesidades mediante los ingresos que devengue en ese mercado laboral. Es decir, tenemos que verlo desde esos dos puntos de vista, el valor intrínseco para el bienestar y el valor instrumental, porque es un prerequisito para que las personas realicen proyectos, lleven a cabo actividades y logren fines alternativos en la vida que las personas valoran. Esto de lograr fines que las personas valoran es lo que es la libertad que Amartya Sen denomina con el término de agencia humana. Y entonces, el valor intrínseco e instrumental de la salud nos ayuda a los seres humanos a lograr el mayor alcance en la libertad de aquellos objetivos que nos proponemos en la vida y que valoramos y que son difíciles, muy difíciles de lograr si hay obstáculos de salud importantes en el camino. Por el otro lado, es importante en términos de lo del instituto considerar pensiones. Y ahí es diferente el panorama respecto de la salud. Tal como lo sintetiza muy bien Barr y Diamond en su libro sobre las experiencias de reformas de las pensiones en el mundo de 2008.
ellos distinguen 4 objetivos de un sistema de pensiones. Homogenizar el consumo a lo largo de la vida, es decir, que haya o homogenizar un consumo más sostenido, ¿verdad? Y no que cuando las personas se retiren del mercado laboral, aquello baje de una manera muy importante. Aseguramiento, es decir, no que la mochila que nos toque llevar a cabo a cada uno respecto de esa homogenización del consumo no dependa simplemente de decisiones individuales que tomamos cada cual, sino que tengamos una entidad que vele por esa homogenización del consumo a lo largo de la vida, que nos asegure en esos términos, por ejemplo, versus shocks financieros, que si es solo el individuo el que los asume, va a ser muy difícil de soportar a lo largo de la vida. Auxilio a la pobreza para aquellos que tienen una inserción laboral e ingresos muy inadecuada y por lo tanto muy bajos ingresos. Y redistribución, es decir, algunos elementos dentro del sistema de pensiones que velen por aquellos que tienen ingresos más bajos. Y como dicen ambos autores, usualmente esos 4 objetivos que son muy complejos no se logran cabalmente al mismo tiempo. Y entonces las políticas tienen ni minimizar ni maximizar ninguno de ellos de manera aislada porque hay una cierta interacción entre todos. Entonces, tampoco le podemos, aquí me interesa subrayar, esto de homogenizar el consumo a lo largo de la vida o el nivel de consumo que se logra. De ninguna manera le podemos pedir al sistema de pensiones que se haga cargo de lo que son desigualdades que provienen, que se haga a cargo plenamente de desigualdades de consumo que provienen de el carácter de la inserción de las personas en el mercado laboral. Entonces, es diferente aquello de la salud como instrumental y como el beneficio en cuanto al gozo de salud, ¿verdad? Que es algo que se debe velar permanentemente por ello y que los sistemas de salud deben dar cuenta de aquello. El sistema de pensiones tiene ahí una complejidad porque interactúa con el mercado laboral y entonces es necesario atender a ambos aspectos. Las pensiones deben reflejar los esfuerzos de ahorro realizados a lo largo de la vida del asegurado. El criterio de equivalencia debe garantizar que a niveles semejantes de esfuerzo, las protecciones que se obtengan sean similares o proporcionales. Y aquí esto lo quiero relacionar sobre todo con el hecho de que hay sistemas de pensiones en que algunos grupos de interés con mucho poder político, etcétera, hacen uso de los fondos de pensiones de una manera que se asemeja a un botín, ¿verdad? Es decir, obtienen muchas veces beneficios que de lejos exceden aquello a lo que han contribuido o que no tienen ni relación alguna con los ingresos percibidos a lo largo de su vida laboral o los niveles contributivos que han realizado. Es decir, y como en un sistema contributivo la equivalencia debe vincular las contribuciones efectuadas y las tasas de reemplazo, puede postularse la razonabilidad de los beneficios que deben brindarse. Es decir, debe haber una proporcionalidad entre el ahorro que se realiza a lo largo de la vida activa y el monto de las pensiones. Quiero aquí muy brevemente situar esto del aseguramiento también en el marco de una estructura de producción y de protección de riesgos que opera a una escala que no es estrictamente nacional. Por un lado está señalar acá con la terminología de Spin-Anderson dentro de este triángulo que es fundamental distinguir el Estado que pretende
distribuir, redistribuir, actuar sobre la intensidad de los riesgos con criterios redistributivos. El mercado, que de ninguna manera lo podemos interactuar porque va a estar, va a estar en interacción con las políticas redistributivas, con las políticas solidarias, universales o no. El mercado va a existir ahí. Y entonces los regímenes de bienestar van a tener, según sus orientaciones, una determinada interacción con el mercado. Por ejemplo, el mercado de medicamentos, el mercado de vacunas. Evidentemente, el derecho a la salud va a estar siempre interactuando de alguna manera con el mercado. Y lo otro es la familia y la comunidad. Es imposible sin una cultura de la salud hacer frente, digamos, a una serie de necesidades de las cuales no solo el Estado se puede dar cuenta, o por ejemplo la comunidad es fundamental a la hora también de entender cómo en estos momentos de pandemia, cómo se le hace un tracking al virus, cómo se le combate, etc. Entonces son tres aspectos que están en interacción dentro de un régimen de bienestar. Pero aquí señalar con la terminología de Beck que hay un salto cualitativo de la interdependencia, es decir, que hay amenazas y riesgos que no son de carácter nacional, son de carácter global. Por ejemplo, los que vienen del medio ambiente, del calentamiento global, etcétera, y que ustedes han sufrido en el caso de Guatemala de manera muy intensa en las últimas semanas, ¿verdad? Entonces hay amenazas y riesgos globales y los estados nacionales no pueden hacerle frente a ellos de una manera aislada, y eso supone, esa interdependencia supone también cooperación en el plano internacional. Y dentro de esas amenazas y riesgos globales están las pandemias, ¿verdad? Que es lo que estamos sufriendo en este momento. Para hacer algunos brochazos sobre las desigualdades, cómo se expresan y entonces cómo avanzar en un horizonte de equidad, están las desigualdades de afiliación. La protección social es muy heterogénea en la región. Aquí hay un puntaje compuesto que considera pensiones contributivas, contribuciones a los sistemas de salud, acceso de hogares pobres a algún tipo de programa social. Esto ha sido construido por José Antonio Campo y Natalie Gómez Arteaga hace algunos años, y es muy bueno el índice por su carácter compuesto y porque nos permite estratificar muy bien la gama de países latinoamericanos en tres grupos: protección social amplia, protección social intermedia y protección social limitada. Lamentablemente, los países centroamericanos están en general, con excepción de Costa Rica, situado en una protección social limitada, y destacando allí en los últimos lugares Honduras y Guatemala. Vemos aquí la afiliación de los asalariados a los sistemas de salud y vemos que con todo, esta es una comparación de 2013 con encuestas de hogares. No conozco otra más actualizada y por eso tomo esta en consideración, que contrasta ese decenio, ¿no?, entre el 2002 y el 2013. Y vemos que en general en América Latina se dio un salto importante en salud, lo cual no es así tanto en pensiones, ¿verdad? Y que hay países del rango intermedio, sobre todo, que dieron avances muy importantes. Veamos aquí el caso del Perú. En los países más adelantados, como el país de don Juan Pablo, el Uruguay, es prácticamente universal. En el caso de Colombia, vemos acá cómo es el país que da un salto en ese decenio más extraordinario en América Latina, pasando de una cobertura de los asalariados de un 53 a un 93%. Y vemos los rezagos en el caso
de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia en aquel momento. En el caso de Honduras, prácticamente un total estancamiento. Y eso es para asalariados. Naturalmente, el sector informal, que es casi como redundante hablar porque el sector informal se define como informal justamente en razón de la falta de contratos y en razón de la desprotección, válgase la redundancia, en materia de protección social, ¿verdad? Y entonces aquí estamos en estos casos hablando de asalariados, es decir, de aquellos que tendrían una situación formal mejor en términos de el acceso a protección social. Vemos entonces que la protección social en materia de pensiones es mucho más limitada que aquella en materia de salud y que es mucho más lenta, son mucho más lentos los avances que se aprecian en los diferentes países. También recordando ese mismo índice de estratificación de Ocampo y de Gómez Arteaga, se dibujan más o menos los mismos países. Ellos los construyeron con datos procesados por la CEPAL, entonces en este caso también son datos de la CEPAL recogidos en un libro que publiqué hace un par de años acá, ¿verdad? Vemos aquí entonces una situación de mayor desprotección en materia de pensiones, incluso para los asalariados. Y luego otra cosa a resaltar son las estratificaciones de los sistemas de protección social, incluso en un, por ejemplo, sistema de salud universal como el brasileño, el SUS. Vemos entonces que quien hace uso del SUS son aquellas personas que tienen menores ingresos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí como el quintil de mayores ingresos hace un uso mucho menor del SUS que el quintil de menores ingresos. Entonces, es un sistema en su acceso estratificado. Esto es importante porque hay muy pocos datos en América Latina, en general, estadísticos y comparativos que nos permitan ver verdaderamente el acceso. Este es un caso en que lo podemos apreciar así. Lo otro interesante de observar acá es los subsidios cruzados que existen para los planes privados de salud, que son aquellos de los sectores con contrato, de los sectores formales de empleo, que aún en el quintil más rico de ingresos hace un uso del SUS porque hay prestaciones del SUS que son de muy alta calidad. Por ejemplo, los bancos de sangre están en manos del SUS. En el caso de las pensiones contributivas, es tremenda la dispersión en América Latina de quienes, personas de 65 años y más, reciben o no pensiones contributivas. Y en el caso, esto es en torno al 2013, vemos en porcentajes. En Honduras es impresionante, solo un 6% de la población está pensionada con pensiones contributivas. Y aquí están también los montos de las pensiones y es desagregado por género, ¿verdad? Por sexo. Entonces ahí tenemos también discrepancias, algunas de ellas muy sustanciales, por ejemplo, aquí en el caso de Panamá, entre lo que reciben hombres y mujeres. Pero en fin, hay una estratificación tremenda e incluso, por ejemplo, un país como Colombia, en que resaltaba casi un salto enorme de cobertura en salud, vean qué mal está la cobertura en pensiones. Entonces ahí las asignaturas pendientes son tremendas.
las personas de 65 y más que reciben pensiones no contributivas, vemos que son pensiones muy bajitas. Aquí está en dólares del 2005 y por sexo. Entonces, un Estado plurinacional de Bolivia con una pensión no contributiva universal, pero de un monto bajísimo. Y pensiones pues más altas, pero tampoco así como de tocar castañuelas en Chile, ¿verdad? Como se ha visto en el estallido social, hay una insatisfacción total de este país con los sistemas contributivos y no contributivos de pensiones, pese a que Chile aquí ostenta el promedio mensual de no contributivas más alta de todos los países de la región. Luego hay un problema, y esto surge del laboratorio neoliberal chileno, que luego, sin mayores ajustes, fue exportado por José Piñera, el hermano del actual mandatario, a otros países, que surgió sin ningún consenso social en el seno de una dictadura, y que muy pocos ajustes tuvo en los lugares del mundo al que fue exportado, y que tiene grandes problemas. Son sistemas contributivos dualistas, tanto en salud como en pensiones, articulados por el lucro, que no proveen una protección social adecuada y que originan costos fiscales. Y esto es grave porque son sistemas contributivos. No es lo mismo si yo adquiero de manera personal, individual y en mi bolsillo, out of the pocket, y me compro una póliza como la que me podría comprar para un automóvil en caso de que yo tenga un accidente, etcétera. ¿De verdad? Entonces, no estamos aquí hablando de un aseguramiento para un eventual póliza, digamos, para el uso de un automóvil. Estamos hablando de contribuciones, y se supone que las contribuciones entonces debiera protegernos contra aquellos riesgos que yo nombraba, prácticamente nada más los títulos al principio, y que son montones, y que son respecto del sistema de pensiones y de salud. Se supone que un sistema contributivo está llamado a proteger contra esos riesgos. Entonces, lo paradójico del laboratorio neoliberal chileno y de las diversas exportaciones que sufrió, que experimentó hacia otros países latinoamericanos y fuera de la región también, es que no protege adecuadamente debido a una orientación al lucro. Entonces, las pensiones contributivas no reflejan el esfuerzo de las personas, debido a que, por la racionalidad del lucro, las comisiones son muy altas, las comisiones, lo que ganan las AFP está absolutamente desconectada de los rendimientos financieros que logren para las personas, y benefician con bajas de interés esos recursos a un selectivo grupo de empresas y de grandes empresas. Entonces, las pensiones tienen muy bajas tasas de reemplazo en Chile. Y el sistema de salud es esquizofrénico, ¿verdad? Por un lado tenemos las ISAPRES, y por el otro lado tenemos el aseguramiento público o la atención pública, el aseguramiento público mediante el Fondo Nacional de Salud y las prestaciones públicas en sus diversos niveles. Y el sistema, en este caso, articulado por el lucro, a pesar de que es un sistema contributivo, en la medida que es dualista, como digo, así verdaderamente esquizofrénico, se pagan contribuciones que son compulsivas, que son obligadas, pero el sistema articulado por el lucro le brinda a las personas pólizas que en realidad están ajustadas a sus riesgos, no redistribuye riesgos, no se comparten riesgos. Los buenos riesgos, es decir,
personas jóvenes y sanas, le generan una alta ganancia al sistema, y los malos riesgos son sistemáticamente expulsados, jóvenes o viejos que se enfermen, van siendo expulsados mediante un alza de las primas de sus pólizas al sistema público que está carente de barreras de entrada. Bueno, ¿qué pasa entonces en los sistemas de salud? Porque me voy ahora como a ese énfasis, porque estamos en una situación de pandemia, en ese escenario de riesgos múltiples que les esbozaba en un principio. ¿Qué pasa con sistemas de salud? Aquí la funcionalidad del sistema de salud es X. Esta funcionalidad va a estar determinada por la cobertura, por la eficacia con que ese sistema opera, etcétera, ¿verdad? Y en el caso de las pandemias, por el nivel de preparación, cómo he ajustado yo esa funcionalidad del sistema a las exigencias pandémicas, digamos, a lo largo del tiempo. Y cómo además va a operar esto en un marco de riesgos múltiples. Entonces, surge la pandemia, pero también en el tiempo de pandemia se pueden experimentar desastres naturales, como el que ha enfrentado lamentablemente Guatemala de una manera reciente, o también van a haber situaciones complejas desde el punto de vista político que también van a tener un impacto en las pandemias. Y vean por las situaciones políticas que estamos experimentando a nivel global en el mundo, como en medio de la pandemia hay luchas muy importantes contra el racismo en Guatemala. El Perú ha cambiado en breves días, ha pasado experimentado por tener 3 presidentes distintos, etcétera. Y todo ello se hace muy complejo, ¿verdad? Entonces, si un sistema está degradado, es un sistema envejecido desde el punto de vista de sus rendimientos, entonces verdaderamente la preparación para asumir una pandemia es mucho menor, ¿verdad? Se supone que a lo largo del tiempo está la preparación y también la capacidad del sistema de hacer frente a todos esos desafíos que van a estar interactuando y que van a estar ahí presentes. Y entonces vemos cómo nuestros sistemas estaban afectados en la prepandemia, digamos, por decirlo así, a principios del 2020, por desigualdades no solo en esas cosas estructurales que les señalé, sino que se expresaban también en la dotación de personal y equipamiento. Y vemos aquí un informe de la OCDE y del Banco Mundial, muy nuevo de este año, pero que refleja una situación prepandémica, no la evolución que ha habido a lo largo de la pandemia en que los países han puesto mayor inversión y han tratado de hacer esfuerzos en dotación de personal y en dotación de equipos. Y entonces vean aquí, considerando enfermeras por cada 1,000 habitantes y doctores por cada 1,000 habitantes, cómo nos alejamos del promedio de la OCDE, que son los países pues más ricos, ¿verdad?, en América Latina. Aquí Cuba estaría como mejor dotado en términos tanto de enfermeros como de doctores. Uruguay, Argentina, Costa Rica, en fin, hay una gama también estratificada de países en esos términos, y países como Honduras y Guatemala, pues con muchos rezagos en materia de esa dotación. Y vemos aquí el número de camas hospitalarias, ¿verdad? No todo se juega en que existan las camas, esas camas tienen que estar dotadas de equipo, etcétera, pero digamos una cosa muy gruesa, un indicador muy grueso, que ese es el número de camas hospitalarias, ¿verdad?
y entonces vemos pues bien dotados aquí algunos países del Caribe, Argentina, Uruguay, medianamente Brasil, Panamá, medianamente dotados versus estos, Chile y, por ejemplo, Costa Rica, que en otras dimensiones se sitúa mejor, aquí como bastante rezagado en esa dotación de camas, si bien la fuente de datos y no lo he logrado eh, corroborar, es un poco endeble la fuente de datos para Costa Rica que usan en este informe. Y veamos aquí, Guatemala sería, de acuerdo a este informe de la OCDE, el país con menor dotación de los considerados. Acá, camas de cuidados intensivos por 100,000 habitantes. Por ejemplo, miren que bajo también luce aquí Costa Rica, El Salvador. Aquí no hay datos sobre Guatemala, en este caso. El mejor dotado allí, Honduras, Brasil. Brasil, Uruguay. Bien, desigualdades de salud en tiempos de pandemia. ¿Cómo nos encontró? Aún en países ricos, la pandemia tomó perplejos a numerosos sistemas de salud que no estaban con una dotación de equipos adecuados, incluso para proteger a la primera línea hospitalaria. No se había hecho una fuerte inversión en infraestructura sanitaria, reestructuraciones de personal, diseño y gestión de módulos flexibles de atención para escenarios pandémicos. Y esto, uno dice, bueno, tal vez es porque los países no estaban al tanto de cuán alto era el riesgo pandémico y no tengo tiempo para exponer sobre esto, pero es clarísimo, hay numerosos informes sobre esto. Entonces, no era que no hubiera una amenaza pandémica clara, pero los países habían atravesado crisis económicas y políticas, se habían implantado esos idearios neoliberales, etcétera, y entonces había problemas y además los países se enfrentaban, muchos países, crisis políticas, incluso los países más desarrollados. Y cuando ocurre la pandemia, hay una procrastinación de políticas e de intervenciones adecuadas pese a la identificación de riesgos y amenazas y a sus graves consecuencias. Incluso poco antes de que estalle la crisis sanitaria en Italia, se consideraba bajo el riesgo de propagación en Europa de la pandemia y eso está muy bien documentado. Y luego existe un negacionismo populista de líderes negativos como Trump, con Bolsonaro, etc. Y las características del virus estrechan las ventanas de intervención debido a que es un virus con periodos de incubación muy diversos, que se puede propagar de manera asintomática o presintomática y que tiene una gama de morbilidad muy amplia. Entonces, la situación de América Latina, que aquí no podemos ver, pero en cuanto al ritmo de contagio, en cuanto al número de contagiados, es sumamente preocupante en el concierto internacional. Lo que son las muertes también, hay países que destacan en esos términos, ajustado por millón de habitantes, el Perú, la Argentina, Brasil, México. Y hay un problema muy grave del reporte de muertes en varios países también, por ejemplo, en Perú, México, etcétera. Y eso se ha logrado visualizar contrastando las muertes registradas versus las muertes proyectadas y haciendo recuentos semanales o mensuales. Entonces, si podemos reducir un poquito por la hora. Ok.
Entonces, eso nos pone en un muy mal momento para poder hacer frente a la pandemia